Creatividad e imaginación. Locuras de un ciego. ¿Qué tal? Muy buen día. Pues estamos nuevamente en un podcast de Reconectando con Locuras de un Ciego. El día de hoy vamos a tocar un tema muy especial, el cual vamos a hablar sobre sexualidad, pero sobre discapacidad. El día de hoy estoy muy emocionado ya que nos acompañan tres personas súper importantes que nos van a apoyar con ese tema. En primer lugar, les quiero presentar a la psicóloga Dulce. Psicóloga, ¿no se Oh, puede presentar, por favor? claro, buenas tardes, mi nombre es Dulce Pura y soy psicóloga. Muchas gracias. De igual manera nos acompaña el psicólogo Pedro. Mucho gusto, claro que sí. Pedro Berra Sánchez, a sus órdenes, especializado en el área clínica. Muchísimas gracias. Y en último lugar, y no menos importante, tenemos a una invitada súper especial que ya nos acompañó en un podcast anterior. Y les presentamos a Michelle. Parte de la comunidad de discapacitados. Mucho gusto. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? Pues, ¿qué les parece si comenzamos con este tema que en muchas ocasiones es un poquito complicado? Si en una comunidad, llamémosle normal, es complicado hablar sobre temas de sexualidad, pues creo que en el mundo de las personas con discapacidad es bastante, ¿no? Hay muchos, ¿cómo decirlo? Muchas creencias de que muchas veces nosotros como personas con discapacidad, hablando de cualquier discapacidad, no podemos ejercer una libre decisión a una vida sexual activa o a los prejuicios que existen sobre dicho tema. No sé si gustaría comentar algo, psicólogos. Claro, en esta parte, como bien dice aquí Juanito, es verdad, en la sexualidad hay muchos mitos y sobre todo más en la cuestión de la sexualidad en personas con un tipo de discapacidad. En esta parte, no sé si podríamos comenzar a dar un poquito más, hablar un poquito más del tema. Claro que sí, adelante. En esta parte, pues algo que cabe mencionar es que una discapacidad es una condición física, sensorial, intelectual o mental, ya que muchas de las veces dicen discapacidad y ya en automático ya piensan solamente en una, no sé, una persona paralítica, una persona, antes les decían sordomudas, entre otros, ¿no? Y una persona con discapacidad es hasta una persona intelectual o mentalmente mal, también como lo puede ser con un trastorno depresivo, un síndrome de Down, entre otros. Entonces, la discapacidad engloba diferentes, ahora sí que tipos, y pues algo que sí es un derecho, la parte sexual, ya que también se habla mucho de la sexualidad, entre comillas. ¿Por qué? Porque en las escuelas se llega a tocar el tema, pero no se toca como se debería de llegar a hablar, porque solamente te hablan lo típico, métodos anticonceptivos, pene, vagina, y es todo lo que se puede escuchar. Eso es lo que se ve en las instituciones. Ya en un ámbito más largo, que puede ser a lo mejor en la comunidad LGBT, Q y más, pues igual se reservan mucho y no se habla más de la sexualidad entre personas heterosexuales, entre personas sin discapacidad, pero ¿por qué entonces se olvidan de las otras personas cuando la sexualidad también es una necesidad? Es una necesidad fisiológica, es como comer, es como respirar, como dormir. Esto nos ayuda también a nuestro sistema mental a estar sanos, a estar bien. En esta parte no sé si te gustaría implementar algo más. Ajá, ya que estamos abarcando el tema de sexualidad, un tema muy amplio e interesante, me gustaría plantearlo desde que no solo en la comunidad de discapacitados, pues no se llega a hablar de este tema, sino en la población en general. Lo vamos a abordar desde lo que viene siendo un tabú. Sean personas con discapacidad o personas sin discapacidad, no es común que en la sociedad se hable acerca de sexualidad.
Y bajo esta premisa de lo que puede llegar a entrar a ser un tabú, es algo, en particularmente este tema, de que está presente en todos nosotros como seres humanos, pero no se habla de ello. A eso se le refiere que es un tabú. ¿Y por qué no se le habla de este tema? Porque es considerado o visto como algo malo, sobre todo en comunidades que aquí en México, recordemos, está muy arraigada la religión católica, y lo plantea la religión como algo pecaminoso, algo que no debería de estar presente en nosotros, y por estas razones es que nosotros también no llegamos a abordar y a hablar de estos temas. Afortunadamente, en la actualidad esto está dando una pauta o está cambiando a algo más positivo, pero lo vamos a plantear desde este punto. Ok, previo a esto que comentaba el colega, vamos a abordarlo un poquito más en la cuestión de las creencias falsas o los mitos sobre la sexualidad entre personas discapacitadas. Una de las creencias falsas es que una persona discapacitada no puede formar una familia, una persona discapacitada necesariamente tiene que tener una pareja que también tenga una discapacidad igual o diferente a la de él, lo cual es totalmente falso. Para esto yo les preguntaría a estas ambas personas que están con nosotros, en este caso Juan y Michelle, sus parejas, en este caso Juan, que ya es casado, ¿tu pareja tiene alguna discapacidad? Y Michelle, ¿las parejas que has tenido tienen algún tipo de discapacidad? Y bueno, yo en primera cuenta, no, mi pareja actual no tiene ningún tipo de discapacidad, pero fíjense que ahorita recordaba, ahorita que lo que mencionaban ambos era sobre los tabús y todas lo que traemos de atrás, cómo se manejan estos temas. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo conocí a mi pareja y tuvimos una relación, había el mito o la creencia de que como yo soy ciego, familia de ella le comentaba que si alguna vez se había puesto a pensar que pues nuestro hijo, o bueno, o sea, el bebé, pudiera haber nacido con alguna discapacidad visual, lo cual, bueno, en mi caso, cabe destacar que eh, no es hereditaria la discapacidad, ¿no? Hasta donde yo sé, bueno, por parte de mi papá y por parte de mi mamá, como que digamos que soy la única persona con discapacidad visual de manera adquirida. Tuve mi bisabuela, pero ella fue ya por su edad y por ciertas enfermedades que adquirió la discapacidad visual y ella veía un poco, pero sí había este tipo de cosas de que si se habían puesto a pensar que yo podía nacer con, mi bebé podía nacer con alguna discapacidad, por ejemplo, que cómo es que le decía yo para dicho. Eh, no sé, Michelle, si quieras agregar algo más. Pues sí, como lo mencionas, pues yo también he tenido ciertas parejas, tanto que no son de discapacidad y he tenido novios que también han sido con discapacidad. Y a mí realmente como que nos comparaban de quién estaba peor que el otro. Entonces, era como de, ¿estás consciente? Dice que él está peor que tú y que realmente puede que no entienda. Y esa es una de las cosas que más conflicto me causa, porque no porque estemos más mal de la vista, significa que no vamos a entender, porque nuestra discapacidad no tiene nada que ver con lo intelectual. Comprendemos cómo funciona nuestro cuerpo y podemos utilizarlo. No porque tengamos una discapacidad significa que vamos a dejar totalmente lo físico, porque también sentimos amor, también nos acariciamos, entonces también sentimos de alguna manera todo eso. Entonces, como que está este malentendido de que por tener la discapacidad, entre más grave es, menos podemos entender cómo funciona todo nuestro cuerpo cuando esto no es así.
Por supuesto, muchas gracias a ambos por compartirnos esto. Y pues sí, como bien comenta Juanito, en esta parte sí es verdad, porque a eso iba también. Una persona con discapacidad, dicen, va a tener una pareja que tiene discapacidad y por ende su hijo va a tener discapacidad. Pero ahí es un pensamiento erróneo, porque no necesariamente va a irse, ahora sí que es de discapacidad a discapacidad, no, no se va a ir de generación en generación. Sí hay discapacidades que pueden ser hereditarias, pero hay otras que no. Entonces, la malinformación hace que la gente cree ideas erróneas y pues hasta cierto punto a veces los espanten y los llegan a cohibir de sus deseos sexuales. ¿Por qué? Por miedo a decir, no, es que, un ejemplo, con tu discapacidad nadie te va a querer. Mucho, culturalmente, ¿qué se escucha en las sociedades? ¿Estás dispuesto a estar tú con una persona que tiene una discapacidad? ¿Ya te pusiste a pensar que esa persona va a requerir tu ayuda en esto? ¿Va a requerir que tú le hagas esto? Dependiendo de la discapacidad. Por ejemplo, ahorita en una discapacidad ya más de condición física, por ejemplo, una persona en silla de ruedas, pueden decir, no, es que tú vas a tenerlo que llevar, a traer, él no va a poder ir en el camión, no va a poder trabajar, porque es algo que también los catalogan, que dicen que no van a poder hacer. Sin embargo, pues esto solamente se queda como un mito, porque pues la realidad es otra, la realidad es que sí pueden trabajar, que sí pueden irse solos, bañarse, vestirse. Realmente considero yo que la discapacidad no te hace en esta parte diferente. Tú eres el único o la única en este caso que decides qué hacer y ponerte tus limitantes hasta cierto punto. Tú misma te los llegas a poner y adentrándonos más en la parte de la sexualidad, sí, en esta parte, como se comentaba, o bien puedes tener una pareja o novio, esposa, con una discapacidad, o bien no. En esta parte, pues sí, en la cuestión de la sexualidad en la discapacidad, pues también no se puede hablar de la sexualidad en personas con discapacidades sin hablar la parte de los derechos, que pues prácticamente la sexualidad es un derecho sexual y reproductivo que todos tenemos y ya es inherente. Esto quiere decir que nadie nos lo puede quitar. Tenemos el derecho de experimentar nuestra sexualidad con quien nos plazca, siempre y cuando esta sexualidad sea pues consensuada. Esto quiere decir que no sea una violación o un abuso sexual. En esta parte es muy importante, pues igual que se hable en la sexualidad, la comunicación, y pues ir abordando más la sexualidad conforme a estas personas que van a concretar un acto sexual, cómo comunicándose. En esta parte, en la parte de ya, sea una persona discapacitada o no, la comunicación es la base de cómo se va a llevar el acto sexual, porque primero que nada hay que preguntar, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué no te gusta a ti? ¿Puedo tocar aquí? ¿No puedo tocar aquí? A mí me gusta que me besen a lo mejor aquí en el cuello, que me den mordiditas en la oreja. A mí me gusta a lo mejor que no se me acaricien la espalda, entre otros. La comunicación es algo muy importante y es la base, sobre todo en esta parte de la sexualidad y considero que en todo. En esta parte, pues igual, ya para la cuestión reproductiva, si no quieren tener hijos o sobre todo las enfermedades, las ITES, pues ahí ya entrarían lo que es los métodos anticonceptivos, los cuales pues ya se han hablado, que hay métodos para mujer y para hombre, que son los orales, los hormonales, los temporales, los quirúrgicos, entre otros. Para esto quiero preguntarte si quieres abordar algo en esto. Algo muy importante que estamos abordando es acerca de precisamente las pulsiones que nosotros llegamos a tener como seres humanos. Estas pulsiones sexuales, así las denominaba Freud, están inherentes a cada ser humano. Porque voy a ir retomando varios autores que hablan acerca de cómo nosotros desde pequeños nos estamos envolviendo
o estamos en constante conocimiento de la sexualidad. Y esta empieza a partir de que precisamente nosotros nacemos, a partir de cómo nosotros, de manera biológica, venimos ya sea con pene o vagina, hombre o mujer. Desde ahí, desde incluso cuando antes de tener conocimiento, ya estamos experimentando la sexualidad, porque abarca tanto lo que vienen siendo eh, lo biológico, y a partir de ello también se van estructurando en lo social quizás normas, roles de qué es lo que debe de hacer un hombre y qué es lo que debe de hacer una mujer, pero desde ahí ya empezamos. Uno de los autores que abordaba un poquito más de cómo nosotros desde que somos niños empezamos a descubrir nuestra sexualidad era precisamente Piaget y Erikson. Estos dos autores se enfocaban principalmente en las etapas de desarrollo que las personas tenemos desde que somos niños hasta que somos adultos mayores. Y precisamente alrededor de la etapa de 3 años en adelante es cuando ya empezamos a explorar nuestra sexualidad. ¿Cómo? Y no sé si ustedes se han percatado que los niños empiezan a decir, es que, mamá, ¿tú por qué tienes, no sé, pechos? Papá, ¿tú por qué tienes pene? Entonces, desde ahí ya estamos explorando, conociendo qué es la sexualidad. Entonces, también hay ocasiones en las que va muy ligado el placer con la sexualidad. El placer es un sentimiento de bienestar, donde se sienten, se experimentan, valga la redundancia, muchas hormonas, como lo pueden ser dopamina, serotonina, hormonas de la felicidad, y eso es lo que nos causa este placer. Y desde niños las experimentamos mediante la masturbación muchas veces. Por eso luego hay niños que se están tocando su pene, su vagina, pero es porque ya empiezan a experimentar el placer desde muy pequeños. Aquí, hasta cierto punto, hay papás que dicen, no, es que tú no debes de hacer esto, niño cochino o niña cochina. O sea, ahí también podrían caer en algún tipo de represión los niños. Lo más adecuado, lo más funcional sería, qué bueno que te estás explorando, pero no es el lugar ni el momento adecuado, porque muchas veces lo hacen en público. Entonces, ir orientando de mejor manera a los niños, porque desde niños está la sexualidad, para que esto sea más positivo cuando vayamos creciendo. Con respecto, ya más enfocado el tema a personas que tienen algún tipo de discapacidad, hay personas que a veces llegan a tener falta de sensibilidad de las piernas para abajo o de la cintura para arriba, dependiendo la zona. Aquí hay una rama que la psicología está enfocada específicamente esto, que se llama sexología. La sexología aborda un mapa erógeno. Un mapa erógeno son aquellas zonas donde nosotros sentimos placer. Y con esto de discapacidad se emplea mucho porque siguen ahí las pulsiones, nunca se van a quitar de nuestro organismo, de nuestro ser. Entonces, para que las personas que pudieran tener este tipo de condición participen y ejerzan su derecho en el placer y la sexualidad, es muy útil este mapa porque si yo no siento de las piernas para abajo, ¿cómo puedo explorar mi sexualidad? Pues conociendo, a lo mejor como bien comentaba mi colega, me gusta que me acaricien mis orejas, mi cuello, mi rostro, y ahí también es una forma de cómo nosotros expresamos la sexualidad. Antes de continuar, me gustaría igual de todo lo que hemos estado comentando, ustedes intervengan y den sus opiniones y las vamos hilando. ¿Qué tal? ¿Comenzamos antes de que quieras comentar algo? Sí, en esta parte bien lo comentan y en cualquier libro van a encontrar que pues todo el cuerpo tiene puntos que son sensibles, que nos hacen sentir y por lo tanto no solamente, porque también es un mito de la sexualidad, que solamente hay ciertas partes erógenas, no, todo el cuerpo es erógeno. No solamente solo es el cuello o los labios, no. El cuerpo totalmente tiene, ahora sí que nervios
y todo el cuerpo es erógeno, solamente es cuestión de que se autoexploren, se conozcan lo suficiente tanto individual como pareja. ¿Para qué? Para poder saber cómo concretarlo de la mejor manera, porque al conocerse van a decir, a mí me gusta mucho que me toquen a lo mejor la espalda o las piernas, ese es mi punto más erógeno para mí. Otras personas pueden decir, para mí este es el punto más erógeno, y otras, otros y otros. Para esto me gustaría que ambos, tanto Juanito como Michelle, nos dieran su punto de vista a lo que han escuchado, ustedes cómo han vivido esta parte de la sexualidad. Michelle, si quieres iniciar. Pues es que nosotros en esta parte somos más de explorar sensaciones, porque pues sí, no somos nada visuales. No es como que vamos a decir, alguien me gusta nada más por verlo. Pues no. Entonces somos más de decir, no, pues es simpática por el hecho de cómo lo percibimos o cómo lo sentimos, porque, bueno, en mi perspectiva, luego yo tiendo a tocar mucho las manos porque así de alguna manera me relaciono un poquito más. Entonces, va incluido en la sexualidad porque me han dicho muchas veces que esto como que provoca ciertas cosas en otra gente que no tienen ni idea de que así nos relacionamos. Realmente muchos piensan que yo estoy de alguna manera siendo provocativa al tocar las manos, cuando pues no es la intención. Y también hay veces que pues nos sentimos un poco confundidos porque hay cosas que podemos hacer o no hacer de manera sexual, pero no tienen nada que ver con algo invasivo, que sin embargo hay mucha gente que lo toma así, que somos invasivos, pero pues no es la intención. Y pues en referente a nosotros, más que nada creo que en la comunidad de nosotros los visuales, creo que mm, hasta nosotros creo que nada más en nuestro círculo es más común que hablemos de estos temas que con otras personas, porque como que entre nosotros nos tenemos más confianza que con otras personas. Yo lo estaba hablando con uno de los compañeros que porque su novia era, porque se aferraba tanto a que su novia fuera también de discapacidad y de el simple hecho de que ella entendía que no era discapacitado en el sentido sexual. Entonces, como que en ese aspecto sí nos entendemos del cómo podemos llevar a cabo algo más íntimo. Ok, en este caso, por parte mía, cabe destacar y siguiendo con lo que dice Michelle, es muy cierto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, al menos yo, lo digo desde mi punto de vista, que yo que no veo, soy un poquito más de explorar, de recorrer con las manos, sí, prácticamente explorar. Muchas veces el no tener el sentido de la vista hace que desarrolles otros, por ejemplo, el tacto, y puedas ir explorando ciertas partes del cuerpo de tu pareja. En este caso, cabe destacar que a mí en lo particular, cuando yo me quedé ciego, fue un, un shock total porque antes de que yo perdiera la vista, yo era una persona totalmente autónoma. Yo tenía un trabajo y yo salía desde muy temprano de casa, regresaba yo ya muy noche. Cuando yo me quedo ciego, hace 11 años, por desprendimiento de retina, en ese tiempo estaba yo soltero. Cabe destacar que como soy la única persona con discapacidad visual en casa,
Mi papá estaba enfermo, y digo estaba porque no está con nosotros, pero mi papá estaba enfermo. Y a la hora de poder bañarme, de poder realizar ciertas actividades, pues la verdad es que yo tuve muchos conflictos personales porque ya no era ahora para que Juan no se fuera a quemar, para que no fuera a regar las cosas o para que no vaya a tener un accidente. Lo que hacían era regresar como si yo fuera un niño a tener que bañarme con mi mamá, con mis tías, con mis hermanas. Obviamente yo no veía, bueno, o sea, yo no veo nada, pero era ese conflicto mío de que no podía yo estar a gusto. ¿Por qué? Porque, bueno, al menos en mi familia siempre ha existido eso, ¿no? De que los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, y por ejemplo, en mi caso no hubo alguna plática por parte de mi papá sobre sexualidad a temprana edad, y sí era como algo complicado para mí, en lo particular, poder dar este paso. Al día de hoy ya la verdad es que pues ya me acostumbré, obviamente no me meto a bañar con cualquier persona, pero por ejemplo, aquí o me baño con mi pareja o me baño con mi hijo. De ahí en fuera pues, ya no tengo mayor conflicto, pero a mí en lo particular me pasó toda esa situación. Algo más que quisiera yo comentar era que, por ejemplo, como comentaba Michelle, entre la comunidad de ciegos, a lo mejor puede que sí haya esa apertura, pero también existen esas cosas de que yo me he encontrado a muchas personas, y no quiero mencionar nombres, pero me he encontrado amigos ciegos que, no sé cómo decirlo, pertenecen a la comunidad o sienten atracción sexual hacia hombres o mujeres con mujeres. Y muchas ocasiones, si en las personas, digamos, normales, está mal visto este tema o muchas veces los hacen a un lado, creo que aquí está mucho más complicado. Claro, por supuesto. Agradecemos lo que nos comparten. Y bien como comenta aquí Juanito, es verdad, en esta parte también lo sexual, está lo sexual biológico, hombre y mujer, que desde el nacimiento nos lo catalogan así, ¿no? Fue hombre porque tiene pene, fue mujer porque tiene vagina, nada más. Pero ya en la cuestión de orientación sexual, ahí sí ya entramos lo que es los heterosexuales, los bisexuales, los homosexuales, y ya en la identidad de género, que ya es otra cuestión, pues ya entra mujer, los queer, los hombres, género indefinido, entre otros. En la cuestión de orientación, pues sí, ya es como lo comentaba aquí Juan, es verdad, hay personas que también, aparte de su discapacidad, dicen, yo me considero una persona bisexual, en este caso, ya sea mujer-mujer, hombre-hombre, no, perdón, bisexual, ambos, ¿no? Me gustan también tanto mujeres como hombres, o ya homosexuales, ahí sí ya entra lo mujer-mujer, hombre-hombre, o luego como los llegan a conocer lesbianas, gays, ¿no? En esta parte, pues también es un poquito más de dificultad para ellos porque aparte de su discapacidad, están con una orientación sexual diferente, lo cual la gente ya los ve pues de una manera, pues, debido a la religión, que se detiene en todo México, en toda la región mexicana, pues sí, los ven mal porque dicen, aparte de que ya tiene su discapacidad, pues ahora es gay o es lesbiana o cómo es posible que sea eso y hasta muchas veces en la misma gente llega a decir, pues es su castigo que Dios le dio, ¿por qué? Porque le gustan las mujeres o porque le gustan los hombres, por eso tiene que estar lidiando seguramente con esto. Y no, no es así. Sin embargo, en la cuestión pues ya sexual, basándonos más en esta parte, pues sí es más difícil para ellos llegar a hablar e incluso que ustedes lleguen a hablarlo con personas que, como decía Juan, las catalogan normal, entre comillas. ¿Por qué? Porque dicen, es que somos diferentes y no, tienen una discapacidad que los hace un poco diferentes, pero no son diferentes. En esta cuestión yo diría que las diferencias a veces las llegan a marcar, pues sí, las mismas personas. ¿Por qué? Porque la sociedad se los ha enseñado así. Tú eres diferente, tú no eres igual que tal persona.
Todos somos diferentes en diferentes maneras, pero hay que saber que no, pues no somos diferentes porque somos humanos. Y eso es una igualdad que nos hace ser iguales, porque pues no somos, no sé, por ejemplo, yo no soy un marciano, Juan es un humano, aquí mi compañero a lo mejor puedo decir, él no es un animal, o sea, todos somos iguales en esta parte de que somos humanos. E incluso con esto que comenta aquí la colega, es que así tengamos diferentes características, tanto físicas o incluso ya abordando un poquito el tema de quizás animalitos como vienen siendo perritos, gatos, que también luego se les da esta pauta de que son menos importantes. No, es efectivamente, a pesar de que tenemos características diferentes, tenemos el mismo valor como seres vivos. En esta cuestión de que comentas acerca de cómo las personas que ya de por sí tienen una discapacidad, ya de por sí hay un tabú en estas personas, ahora agrégale otro tabú de que estas personas tienen una orientación sexual diferente, hombre, hombre, mujer, mujer, etcétera. Aquí se atribuye sí a la religión, pero también a esta postura, este pensamiento misógino que está presente y diría que más en México, de que no, es que a fuerza tienen que ser hombre y mujer. Y si no, pues ya empezamos a escuchar algunos comentarios un tanto despectivos acerca de esto. No, es que fíjate que la vecina, su hijo me salió, ya se imaginarán cómo los describen, pero aquí es cuando vemos la vertiente y vemos cómo esto va afectando a las distintas comunidades. Entrando un poquito más al tema de sexualidad y ya haciendo un poquito a lo mejor preguntas un poco más complejas, mencionó algo muy importante, Michelle, que en personas con baja visión o invidentes, sí, hasta cierto punto prefieren salir con las personas que tienen su mismo o la misma discapacidad. Esto es porque precisamente llegan a empatizar y tener quizás mejor entendimiento de la situación de la otra persona. Por eso es que a lo mejor, decía Michelle, es que algunas personas prefieren salir con otras personas con discapacidad. Es precisamente porque comprenden de manera más general, de manera más amplia, cómo es vivir con una discapacidad. Bien comentaba Juanito en una de las ocasiones que platicábamos, unos me dicen, ¿cómo se siente ser ciego? Soy ciego unos minutos y ya, no, pues sí está difícil, pero pues no entienden o no hay un entendimiento total de qué es ser ciego. Por eso entonces, ahí el que quizás las comunidades tengan más afín a las mismas personas de la misma comunidad. En este aspecto igual de todo lo que hemos mencionado, les decía, vamos a entrar con preguntas un poco más complejas y cómo a la hora de tener o no sé en el caso de Michelle si naciste con esta discapacidad, ¿cómo es que empezaron a afrontar esto en cuestión sexual? Así como de chin, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo empezaron a hacerle? Pues en mi caso también como Juan fue adquirida, no por la misma razón, pero sí fue adquirida. Y yo empecé a una edad muy, muy temprana porque yo tenía 11 años. Yo apenas estaba como que sabiendo lo que era el mundo cuando me surgió lo de la discapacidad y realmente yo lo retomé por mi parte porque, ¿cómo te explico? Yo escuchaba historias de mi prima, de mi mamá, de mis tías, que decían que pues ellas salieron embarazadas a muy temprana edad porque no tenían la información suficiente, porque no sabían qué eran los anticonceptivos, porque había muy poca información por ellas. Entonces yo, de mi parte, empecé a investigar de una manera obsesiva, si tú lo quieres. Empecé a investigar por libros, por internet, por comentarios
todos anticonceptivos, cómo funcionaba, cómo funcionaba toda mi funcionamiento, etcétera. Todo empecé a investigarlo y así fue como se fue encadenando y también de alguna manera empezó a entrar también mi curiosidad. Entonces, como de entre más sabía, más quería información y más intentaba, por así decirlo, explorarlo, hasta que pues ya más grande fue cuando empecé a explorar conmigo misma. Pero creo que fue eso lo más importante, que primero empecé conmigo misma y ya después, hasta mucho después, empecé como que a intentarlo con otras personas. Ok, muy bien, Michelle. Gracias. En esta parte sí, como comentas, algo muy importante y lo bien mencionaba atrás, primero es conocernos, hacer la autoexploración, en este caso tocar, la masturbación, llevarla a cabo. ¿Para qué? Para que tú mismo sepas qué es lo que te gusta y previamente después, pues ahora sí, ya me conozco y concreto una relación con determinada persona. En este caso, Juanito, ¿nos podrías compartir tu parte, por favor? Claro que sí. Bueno, por parte mía fue totalmente diferente, ya que cuando yo me quedé ciego ya tenía yo 22 años. O sea, ya había yo, prácticamente yo conocía a la mejor ya muchas cosas, inclusive ya tenía yo una vida sexual activa desde mucho antes. O sea, cuando yo me quedé ciego prácticamente ya conocía todo esto. Había ciertos temas, ¿por qué? Porque como les comentaba yo anteriormente, yo crecí eh, alejado de todos esos temas. En casa era difícil que se tocaran ese tipo de temas. Eh, Al menos yo les puedo comentar que particularmente a mí no me tocó como tal que se sentara mi papá o se sentara alguien conmigo a hablarme de sexualidad. Todo esto, como comentaba Michelle, yo también lo fui descubriendo poco a poco, pero en mi caso no fue de manera por libros o por ciertas cosas. Yo entré a trabajar en en una empresa donde estaba yo como de ayudante y después chofer. Y digamos que ahí se fue dando todo esto de empezar a descubrir ciertas cosas que yo desconocía. Cabe destacar que eh, era tanta mi ignorancia que yo desconocía eh, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de tener coito. Cuando yo empecé con esta situación, yo desconocía por dónde se tenía que hacer. Digamos que para mí, en cuestión femenina, solo había un, una parte por donde tenía que realizarse el coito y yo no sabía esta situación hasta posteriormente que lo descubrí y fueron procesos complicados para mí porque fue descubrirlo sobre la marcha. O sea, hasta eso inclusive había libros que no eran tan gráficos, aparte que en ese momento empezaba lo de internet, pero cabe destacar que pues yo no aprendí computación, no aprendí a usar una computadora hasta que no me quedé ciego. Y por el tipo de trabajo que yo tenía y por el tipo de vida que yo llevaba, pues no había, o nunca me llamó la atención buscar este tipo de información. Cuando yo me quedo ciego, pues prácticamente ya sabía yo casi todo de una manera, eh, ¿cómo decirlo? De una manera, como dice el dicho, a como Dios me dio a entender, pero prácticamente ya conocía yo. Y cuando yo eh, quedo ciego y tener la primera relación, digamos, ya con la discapacidad visual, fueron muchos miedos de estar con una persona porque yo no veía, yo pensaba que cómo me estaba viendo esa persona. Muchas veces mi cabeza decía, ¿qué tal si esa persona me está viendo así como con cara de qué está haciendo este cuate? O con cara, no sé, dije, a lo mejor me está haciendo gestos o cualquier situación así. Y era muy temeroso en ese tema, muy temeroso. Cabe destacar que, al menos en mi caso, yo no he tenido parejas con discapacidad visual.
ni de ningún otro tipo de discapacidad. O sea, a diferencia de lo que comentaba Michelle, a mí en lo particular me gusta relacionarme más con personas normovisuales, como decimos nosotros, o sea, personas que ven, y no es que tenga yo conflicto con personas con discapacidad, simplemente que hasta ahorita mi círculo ha estado muy limitado en temas de discapacidad. O sea, en su momento conocí personas con discapacidad, conocí chicas con discapacidad, pero he intentado mantenerme más alejado de este círculo. Y creo que por esa situación también es que yo no he podido experimentar o no puedo compartir como tal un punto de vista de decir, he tenido una persona una pareja con discapacidad y esa es mi experiencia, porque la verdad no lo he tenido. Gracias por compartirnos todas estas historias, todas estas cosas que van experimentando ambos. Y precisamente como estamos hablando de sexualidad y algo que sí me gustaría retomar es que algún tipo de consejo o tip a la hora de que ustedes empiezan a experimentar su sexualidad, ya sea mediante la masturbación o mediante el acto coital. Esto porque es bien sabido que una de las principales cosas que se realizan a la hora de quizás efectuar un acto sexual, llámese masturbación o coito, lo que más prevalece luego es la estimulación visual. Es por esto mismo que en el mundo, una de las páginas más buscadas en Internet precisamente son páginas referentes a la pornografía, pero sabemos que en su caso es diferente. ¿Cómo quizás le hacen a la hora de masturbarse o a la hora de llevar el acto coital? ¿Comienzas, Michelle, o empiezo yo? Como gustes, ¿quieres comienzas tú? Ok, va que va. Bueno, en mi caso, pues obviamente que como yo conocía el mundo, o sea, conocí mujeres y sabía cómo son físicamente, en muchas ocasiones a mí lo que me llama mucho la atención, en lo particular de una mujer, es su tono de voz. Lejos de la cuestión física, a mí el tono de voz de una mujer hace que se me haga atractiva o no atractiva. Al escuchar yo el tono de voz de una mujer, ya me la puedo imaginar a la mejor. Y me gusta a la mejor a veces hasta fantasear con eso de decir, acabo de escuchar la voz de una mujer y puedo decir que es a lo mejor alta, o a lo mejor chaparrita, es delgadita, me la imagino que es güerita, me la imagino de esta forma. Muchas ocasiones pregunto, ¿no? Oye, cierta persona cómo es, y me la describen. Obviamente no me pongo a preguntar, tiene pechos grandes, tiene pompas grandes, sino más la cuestión física de que me digan, ah, pues no sé, es chaparrita, es güerita, tiene ojos grandes, no sé, boca chiquita, no sé. Y es como a mí me pasó en su momento. Que cabe destacar que ya dejé de hacerlo, porque ya dejé de hacerlo hace tiempo. Yo escuchaba o leía muchos libros eróticos, muchos libros eróticos, y mi curiosidad, como dicen, la curiosidad mató al gato. Bueno, aquí mi curiosidad me llevó a descubrir que en Internet hay ciertas páginas eróticas para ciegos. ¿A qué voy con esto? Son solo audio y son muy descriptivas. O sea, así como una película con audiodescripción, bueno, pues páginas eróticas para ciegos, donde es totalmente descriptivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, Te van describiendo, por ejemplo, es una chica alta, de cabello rubio, que lleva una minifalda negra, zapatillas color negras, lleva una blusa blanca, por ejemplo, lleva un brasier color blanco, negro, azul, etc. Lleva tal ropa interior de tal color, la forma de su busto es esta, y todo esto, te lo va describiendo totalmente. Obviamente que nosotros, o al menos en mi caso particular, así como las películas que no dio descripción, pues todas estas
valga la redundancia, todas estas descripciones o audiodescripciones, pues hacen que tu mente vuele, ¿no? Y así es como te imaginas eh, todo este tipo de cosas. Cabe destacar que esa fue mi manera de consumir, eh, pues llamémosle, no sé si sea correcto decir pornografía o adentrarme al mundo erótico, del erotismo. O sea, por libros eróticos y por esta página, que digo, la página hace tiempo que la perdí, hace como 2 años que la perdí del radar y hasta ahorita no la he encontrado. Y digo, muy independiente de que ahorita pues no cuento con los medios porque esta página también era de paga, o sea, que había que pagar suscripción. Pero bueno, eso es mi como le diré, o sea, lo que yo podría compartir ahorita. Michelle. Muchas gracias, Juanito. Adelante, Michelle. Muchas gracias. Bueno, yo comparto la misma opinión del señor Juanito. Sí, hay muchas páginas que nos presentan este material audiodescriptivo y más que nada, incluso ya hasta hay grupos de los mismos discapacitados que nos pasamos este material como de, encontré este audio, va. Porque así es como nos relacionamos nosotros. Entonces, por lo menos en mi caso, es muy común que un amigo me diga, pues ¿sabes qué? Tengo este audio, dice, a ver si te gusta. Que ya me conocen de alguna manera. Claro, con ese respeto de no compartir nada que pues previamente no se conozca que puede gustar, ¿no? Entonces, sí compartimos como ciertas imágenes, bueno, no imágenes, más que nada audios, cuentos, etcétera. Y más que nada cuentos y libros. También hay audios que tienen más que nada sonidos de manera explícita, pero más que nada es ese material lo que nos, digamos que ya, en la manera privada, claro, ya en la manera de, ya con otra pareja, ya se utilizan más como, o por lo menos en mi caso, creo que somos más de utilizar juguetes en la habitación para producir alguna sensación extra a la que puede crear tu pareja. Entonces, si podemos hacer eso, pues mucho mejor. Entonces, así es como lo hacemos. Ok, muchas gracias Michelle, muchas gracias Juanito. Es muy correcto, como lo mencionaban ambas partes, el que a veces ustedes mismos se llegan a compartir cierto contenido erótico, en este caso en cuestión de audio, pero con el debido respeto, como se mencionaba, siempre respetando los derechos sexuales y que sea consensuado todo, de con tu permiso puedo hacer esto o puedo mandarte esto sin caer en una cuestión ya, como lo mencionaba, en un abuso, ya que igual, pues socialmente a los grupos más vulnerables los ven las personas con una discapacidad. ¿Por qué? Porque muchas de las veces por este tipo de discapacidad llegan a pues a agredirlas de manera física y sexual también. Entonces, es por eso que también hablar de sexualidad con personas discapacitadas se tiene que tomar y se tiene que aclarar bien ese punto de que todo tiene que ser consensuado y con su debido permiso y autorización. Algo importante que mencionan, diría, esta plática ha sido muy enriquecedora porque estamos conociendo cómo, si es que alguna otra persona con discapacidad nos está viendo, cómo podría llegar a explorar y ejercer su derecho a la sexualidad. Bien lo comentaba aquí Juanito, mediante estos audios descriptivos donde precisamente se juega un poquito con lo que viene siendo la fantasía, la utilización de juguetes que mencionaba Michelle a la hora del acto coital es un plus muy, muy importante incluso a personas que no tuvieran ningún tipo de capacidad, pero quizás también pudieran llegar a
presentar un problema en cuestión sexual, también podría ser algo que beneficie el acto y sobre todo la satisfacción de esas pulsiones y todo esto, les digo, ha sido muy enriquecedor. Algo importante a mencionar sería que la salud sexual la vamos a asociar ahora con la salud mental. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque así como nosotros tenemos la necesidad de comer, la necesidad de tomar agua, de ir a dormir, llega un punto en nuestro desarrollo que precisamente es la pubertad, adolescencia, cuando surge la necesidad de tener o experimentar la sexualidad. Por eso vamos a abordar ahora el tener o el expresar mi sexualidad mediante la masturbación o el coito, pero más por salud mental, porque ya sé o identifico que es una necesidad. ¿Qué pasa si yo me quedo sin comer? Pues voy a estar todo el día con el malestar, no me voy a sentir bien. Y eso es lo que muchas veces pasa en esta etapa, en esta transición de niño a adolescente a adulto. Por eso estos pensamientos luego nos invaden. Ay, no sé por qué tengo esta sensación. Es porque en nuestro repertorio de necesidades se empieza a crear una nueva necesidad. Y por eso lo vamos a abordar de este punto, quitando un poquito el tabú de que la sexualidad es mala, que es pecaminosa, sino que el ejercer la sexualidad contribuye a la salud mental. Además de todo esto o de saber todo esto, algo que me interesa y me causa curiosidad, Juanito, es que tú bien mencionaste, llegas o has tenido parejas que tienen que no presentan ningún tipo de discapacidad. No sé si has escuchado esto de los nudes o el compartir fotos eróticas. Evidentemente, pues tú no creo que vayas pidiendo, oye, ¿me compartes una nude? Pero no sé si se ha dado el caso de que a ti te dicen, oye, Juanito, pásame una foto así, ya está. ¿Cómo procede ahí? No, hasta ahorita no. No, fíjese que no he tenido ese tema. Inclusive antes de que yo perdiera la vista, no se manejaba tanto porque cabe destacar que cuando yo estaba como de 18 años aproximadamente, empezaban los teléfonos con cámaras. O sea, había teléfonos que apenas empezaban con cámaras y eran muy limitadas. Y realmente es que no. En mi caso, hasta ahorita cabe destacar, y lo digo con toda sinceridad, yo no he tenido ningún tipo de eso. O sea, al menos a mí nunca me han pedido una foto y mucho menos he compartido, digamos, fotos mías. O sea, en tema sexual, jamás he compartido ninguna foto y mucho menos me han compartido fotos así. Gracias. En este caso, igual, Michelle, comentaste que llegabas a salir también personas que no tenían discapacidad. No sé si igual se suscitó una situación similar y cómo pudiste o llegaste a resolver, a mediar esta situación. Pues sí, he tenido encuentros con personas visuales o no visuales. Y sí me han pedido tanto fotos, como a veces me preguntan, oye, ¿quieres una foto? Pero pues sinceramente yo no soy mucho de fotos, ni enviarlas ni que me las envíen. Yo siempre le digo todo se hace personal, porque la verdad es que en mi punto de percepción, como que no me agrada mucho esto. Simple y sencillamente no es como que me agrada mucho. Hay compañeros que me cuentan que pues sí les gusta tanto compartir como que les compartan y así hacen como que se excitan más, ¿no? Pero pues a mí no me produce nada. Entonces, el verlo como que no es como de, es una parte, como si me enseñaras una mano, para mí es totalmente lo mismo. Entonces, no me produce nada.
Correcto, gracias por sus aportaciones y al igual que ustedes mencionen que quizás conozcan personas con discapacidad visual que sí llegan a realizar este tipo de actos, les digo, me he enfocado más que nada a retroalimentar y si es si es posible, aquellas personas que también nos pudieran ver con cierta discapacidad, alguna forma de cómo pudieran sobrellevar este tipo de situaciones. No sé si hay alguna situación en particular que digan, oigan, yo quiero compartir esto porque creo que podría ayudarle a la comunidad que no tiene bien la visión completamente al 100% o que tiene esta discapacidad. Claro, por mi parte yo los invitaría a que, como decían ustedes, que se autoexploren, que vivan la sexualidad, que la disfruten, que recuerden que ya sea, digo, respetando la decisión de cada quien y las preferencias de cada quien, pero ya sea que sea hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, pues que lo disfruten. O sea, aquí el tema es disfrutar la sexualidad, gozarla y que recuerden que no solo es tema de uno. Es como comentaba al principio es la psicóloga. O sea, preguntar, por ejemplo, a la otra persona que le gusta y asimismo decir, a mí me gusta esto o esto no me está gustando. Y creo que de ahí vamos a partir para que puedan llevar una sexualidad más abierta y creo más placentera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estos días que estábamos planeando este tema, precisamente yo anoche invité a dos personas con otra discapacidad que no es la visual. Me dijeron que cuando yo los invité al podcast, me dijeron que sí. Cuando me dijeron, bueno, ¿cuál es el tema? Y les dije, bueno, vamos a hablar sobre sexualidad en la discapacidad. Me salieron con que tenían cosas que hacer, que no podían, y ciertas cosas, ¿no? Em, y creo que todavía tenemos que romper esos tabús de que esto no se puede hablar o de que esto no se puede llevar de manera práctica porque somos personas con discapacidad. Aquí me gustaría, no sé si Michelle quiera, pero decía la psicóloga hace un momento, decía algo muy, muy importante, ¿no? El respeto. Acá, Michelle, vuelvo a repetir, no sé si ella quiera compartir, pero a mí en lo particular me molestó, me causó indignación, algo que le pasó a Michelle hace algún tiempo cuando solicitó, perdón, apoyo para que la cruzaran de una calle a otra, y no sé si Michelle quisiera comentar esta situación y cómo es que, eh, cuál fue la sensación que ella le causó. Ah, sí, ya sé de qué me estás hablando. Sí, hace a un tiempo, cuando estaba trabajando todavía en una empresa, había como una avenida bastante peligrosa, por así decirlo, porque era como de ida y vuelta. Entonces, un señor como que un poco yo asustada se acercó y me dijo, te cruzo. Y pues yo le dije, pues gracias, sí, sí necesito ayuda para cruzar. Me cruza y al cruzarme apenas toqué la banqueta y pues me nalgueó, pero sí, muy bien. Y todavía hasta me pellizcó, como que agasajándose a sus anchas. Y pues me produjo una indignación porque está viendo que estoy asustada porque no puedo cruzar. Él me agarra como que muy a su antojo y sí me pareció pues muy molesto y muy indignante. Desde entonces ya no dejo que los hombres me ayuden precisamente por el miedo de que me hagan esto, de que no sabes con qué intención te están ayudando. Y la verdad es que me parece como que nefasto que hay algunos hombres que este, hagan esto sabiendo que de alguna manera estás vulnerable. Entonces, como que no. Entonces, fue eso lo que pasó.
Gracias por comentarlo, Michelle. Sí, bien como comentaba en un inicio, lamentablemente la sociedad a las personas con un tipo de discapacidad, sea las que sea, ya las había mencionado, eh, las ven como un grupo vulnerable. ¿Por qué? Porque las ven como personas o presas, más bien las llegan a ver como presas fáciles. ¿Para qué? Para ya sea un abuso sexual o incluso una violación. Es algo muy lamentable que haya personas que lleguen a ser así, y más lamentable que las personas no hagan nada y estén viendo estas situaciones. Eso realmente es lo más lamentable. En esta parte, las autoridades luego están ahí, hay gente, sobre todo en las calles transitadas, en los bulevares hay mucha gente, y que las personas no lleguen a hacer esto cuando están viendo que están agrediendo a una persona es algo que pues sí da tristeza y da coraje, porque dices, ¿cómo es posible que como sociedad no se haga nada? Y como sociedad pues no veamos por las necesidades de otro tipo de personas, sino solamente seamos y caigamos en la parte egoísta de, pues como yo veo, como yo camino, para mí la calle es así y así se queda. No vemos las necesidades de las otras personas. Y para esto voy. Ustedes pueden ver, y en la mayoría de las calles de la ciudad de México, por ejemplo, ya sea del estado de Puebla, Tlaxcala o de cualquier otro estado que nos estén viendo o escuchando, la mayoría de las calles no tienen ni siquiera la banqueta apta para una persona, ya sea con silla de ruedas o con baja visión o por ejemplo, no todos nos enseñan el dialecto para hablar con personas que no escuchan o no llegan a hablar. Entonces, realmente solamente cubrimos las necesidades de lo que es en el rango de la normalidad o de las personas normales, y se olvida de todo lo demás. No sé, hasta cierto punto, la misma sociedad es la que los excluye, porque no los incluye. ¿No ves que en las escuelas haya una materia de hoy vamos a aprender a leer, aunque tú a lo mejor tú ves, pero vas a aprender a leer también como una persona Braille. que no lo llega a ver, el braille, exacto. Hoy vamos a hablar o hoy vamos a aprender a hablar el dialecto, ¿no? De ciertas personas, el lenguaje que ellos ocupan, que es el de señas, o hoy van a aprender a hacer esto. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionan, y ambas partes no nacieron ciegos. En esta parte nacieron totalmente, por decirlo así, normal, pero poco a poco perdieron la vista. Entonces, ¿quién no nos dice que en un futuro nos pueda pasar a cualquier persona que nos puede llegar a pasar? Y qué mejor saber y conocer de los temas, adentrarnos, y no solamente por decir, ay, para tratar de decir que empatizamos, no, sino de hacerlo porque de verdad nos nazca y conocer más este tema. Igual en esta situación, es muy complicado, igual luego que la sociedad tome conciencia de un día para otro, porque acá estaríamos hablando a lo mejor de campañas de prevención específicamente orientadas a la población masculina, porque efectivamente sería para reducir o manejar de mejor manera los impulsos que llegan a tener. Y puede que también, incluso no solo en la población masculina, sino también en la población femenina. Algo importante a recalcar es los derechos que nosotros tenemos por el simple hecho de ser personas. En este caso, también adoptar medidas preventivas. Muchas veces en las calles, bien lo comentaba la colega, es difícil que nos hagan caso si nos ven que nos están asaltando, si nos ven que están agrediendo algún tipo de derecho o están violando nuestra integridad, pero una de las medidas que posiblemente podrían ser funcionales es precisamente el automáticamente levantar la voz, alzar la voz. Esta persona está abusando de mí de tal manera. Quizás no sea mucho, pero también así nosotros vamos combatiendo o haciendo frente a este tipo de individuos. ¿Por qué? Porque la mayoría o planteemos una situación de un señor
con estas características que menciona Michelle, que ayuda a personas discapacitadas y siempre llega a efectuar el mismo acto. ¿Cómo nosotros podemos convertirnos a lo mejor en una medida para afrontar esta situación? De todas esas personas que tienen a lo mejor discapacidad, nunca le dijeron nada a este señor, pero cuando una persona ya le empieza a decir, estás violando mis derechos, empezamos a alzar la voz, la persona hasta cierto punto ya la va a pensar 2 o 3 veces para efectuar el mismo acto. Pareciera que no es mucho, pero es una buena manera en la que nosotros vamos a concientizar y podríamos hacer frente a este tipo de situaciones. En este aspecto, no sé si algo más que gusten comentar o alguna medida que igual a las personas que nos están viendo, que les quisieran sugerir para precisamente sobreguardar su integridad, bajo su experiencia o experiencia de otros compañeros. Claro, bueno, al menos por mi parte, pues sí tener mucho cuidado en lo particular, porque, perdón, es que pensé que estaba desactivado el micrófono. Tener mucho cuidado con este tipo de situaciones, ya que pues muchas veces nos confiamos, ¿no? De que nos van a ayudar. Eh, Obviamente no sé si porque en mi caso eh, soy hombre, digamos, o de sexo masculino, al menos a mí no me ha pasado esta situación. Y todo lo contrario, yo he tenido situaciones con diferentes chicas o mujeres. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo tengo mucho la costumbre de que a mí alguien llega, me saluda y lo que yo hago es estirar la mano. Cabe destacar que en mi caso soy un poquito, por el tipo de creencias de cuando yo era pequeño, al menos a mí no me enseñaron, o yo no crecí con esta situación de saludar de beso. Por lo regular, cuando alguien me saluda, lo primero que hago es estirar la mano. Y me ha tocado muchas ocasiones que yo al estirar la mano para saludar, sin querer, y lo digo con toda sinceridad, sin querer, le llego a tocar el pecho a una mujer. O sea, me ha tocado con eh, gente cercana, de que a la hora de que yo estiro mi mano, eh, les toco el pecho y muchas ocasiones yo no, pues no estoy acostumbrado a saludar de beso. Me ha tocado tanto esto que sí ha llegado a incomodarme y he preferido muchas ocasiones de estas, como que saludar de palabra. Hola, buenos días, buenas tardes y hasta ahí, dependiendo ya cómo me quieran saludar a mí. Yo sí invito a la gente que nos ve, a las personas con discapacidad, hablando en general, pues que tengan mucho cuidado. Algo muy importante, que no porque nosotros seamos personas con discapacidad y así como invitamos a las personas a que puedan ejercer su libre sexualidad y puedan autoexplorarse, puedan tener eh, su libertad, así los invito a que si en algún momento se sienten violentados, pues como decía un canal de hace tiempo, ¿no? Cuéntenselo a quien más confianza le tengan, porque no quiere decir que porque somos ciegos o personas con discapacidad, pues vamos a permitir que se aprovechen de nosotros o quieran abusar de nosotros. Y bueno, creo que eso es por mi parte. No sé, Michelle, ¿qué quieras agregar? Sí, fíjate que esto, aunque tú mencionas del beso, la verdad es que lo he escuchado en varios compañeros, pero más que nada porque a muchos de nosotros no nos gusta que se nos acerquen las personas desconocidas. A mí no me gusta que me abracen, no me gusta que me besen, no me gusta que me toquen si no lo conozco. Entonces, como que en cierto punto nos sentimos invadidos de alguna manera, que nos estén obligando a hacer algo que no queremos. Si no te quiero tocar, ¿por qué me vas a obligar a abrazarte o por qué me vas a obligar a hacer algo que no quiero? Entonces creo que más que nada es preguntar a la persona cómo quieren que sean saludados, porque no es correcto que se nos obligue, y por lo menos a muchos compañeros hemos estado platicando de eso y sí es muy común que a nosotros no nos gusta que se nos acerque. Pero en particular para las demás personas,
el cómo pueden evitar todo esto es hablándolo y tratar de hacer una cadena, porque pues sí, yo le he hablado con más discapacitados, más personas de la comunidad, y hemos estado concuerdo en que hay algunas cosas que debemos de hacer, hay algunas que no. Yo prefiero ser ayudada con alguien que sea débil visual, pero está mejor visual que yo. Prefiero ser ayudada por alguien así que como un normovisual, porque ustedes dirían que un normovisual es más confiable que uno de discapacidad, pero la verdad es que hay veces que no es así. Hay veces que puedes confiar más en la misma comunidad que en un normovisual. Aparte de que no sé si ustedes me darían el permiso, pero me gustaría que se hiciera ya más un como tipo curso del cómo se debe de ayudar a una persona con discapacidad, porque para empezar hay muchas personas que puede que lo hagan de una manera muy buena el ayudar, pero no saben ni cómo ayudarnos. Y muchas veces agarran el bastón cuando no es posible que estén agarrando el bastón. ¿Por qué vas a agarrar el bastón? Hasta se piensa que quieres quitarme el bastón. Como que no. Hay veces que nos sentimos como de alguna manera invadidos cuando nos intentan hacer eso o cuando ni siquiera nos dicen nada, pero ya nos agarran del brazo y casi casi nos lo alzan para cruzarnos. Entonces, hay ciertas cosas que las personas a lo mejor y no lo hacen con una mala intención, pero hacen muchas cosas que de alguna manera nos hacen sentir como mal o invadidos, en valga la redundancia, porque creo que lo estoy repitiendo mucho, pero de alguna manera nos hacen sentir así. Entonces yo quisiera que se les diera un curso o que constantemente se les estuviera diciendo cómo deben de ayudarnos, porque aún si quieren ayudar de buena fe, hay cierta manera de ayudarnos. Y entre los discapacitados, más que nada, creo que debemos de estar unidos para platicar todo esto, para sentirnos de alguna manera apoyados y para incluirnos todos nosotros. Porque si nos excluimos nosotros, entonces ya entonces sí estaríamos totalmente solos. Perfecto, Michelle, muchísimas gracias. Y pues creo que este es un tema bastante amplio, el cual podemos seguirnos horas y horas y horas y horas con este tema, pero bueno, no sé, psicólogos, si quieran aportar algo más para poder pues concluir esta sesión y no sé si más adelante haya la posibilidad de tocar un tema diferente y ver la posibilidad de que alguien más pueda sumarse con otra discapacidad y conocer la experiencia de otras personas. Claro, por supuesto, Juan. Yo por mi parte quiero comentar que es muy importante, como bien menciona Michelle, ustedes mismos ya crearon su grupo de apoyo y por ende se vuelve su red de apoyo, porque ustedes mismos se apoyan, se aconsejan y van viendo qué les es funcional. Y sí, por supuesto, sí estaría muy bien el poder dar pues una, pues una capacitación de cómo apoyar a estas personas, pero claro, en esta parte, pues más que nada se necesitaría de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son las personas que nos deben de decir cómo. Por mi parte, yo siempre he dicho, si se va a ayudar, siempre se pregunta, ¿puedo ayudarte? Sí, ¿cómo puedo ayudarte? Ah, pues tómame del brazo, en esta cuestión y no puede llegar uno y, órale, ya vi que no ves y yo te ayudo y, oye, pero no me estás pidiendo mi autorización, hasta cierto punto ahí ya estás cayendo en pues un abuso hacia mi persona, porque no me estás pidiendo mi opinión de decir, oye, si quiero o no, o en esta cuestión, si estoy parado, disculpe, no sé, obviamente ustedes tienen más afinado el oído, entonces escucho unos pasos, disculpa, ¿eres mujer? Sí. ¿Podrías ayudarme a cruzar la calle, por favor? Pero me puedes tomar del brazo. En esta cuestión, como hablaba Michelle, en dado caso de que no quieran ser ayudadas por hombres, también es válido de, no, ¿sabes qué? No, no, gracias. Si puedes decirle a una mujer, te lo agradecerían, me siento más cómoda.
¿Para qué? Para que también poner sus limitantes y ayudarlos de la mejor manera. Y por mi parte, pues sería todo. Muchas gracias en este caso por invitarnos, Juan, y por compartirnos tu experiencia, Juan. Igual tú, Michelle, muchas gracias por haber asistido y pues compartirnos tu experiencia. Efectivamente, agradecemos mucho la invitación y el que nosotros estuviéramos también hablando de este tema que ha sido muy interesante. Ha habido mucha retroalimentación y sobre todo mucho aprendizaje. En esta cuestión que nos comentan de una capacitación, bien lo dijo mi colega, estarían ustedes al frente. Si en este caso, si ustedes consideran de nuestra guía, creo que por mi parte diría que con mucho gusto estaríamos ahí apoyando y antes de concluir, de igual manera, no sé si tengan alguna duda, algo que quisieran comentar, ahorita que estamos. No sé, bueno, por mi parte, creo que no, por el momento. Michelle, no sé si tengas alguna duda, alguna pregunta. No, ninguna. Gracias. Perfecto, pues les agradecemos mucho y por cierto, antes de que terminemos esto, ustedes dos son psicólogos, no sé si también den terapias en línea, solo sea presencial, pero no sé si gustan compartir, de todos modos sus datos los vamos a dejar en la descripción del video, pero no sé si gustan compartir por si alguien gusta de apoyo psicológico, algún tema psicológico, compartir, no sé, algún número telefónico, alguna página, alguna red social donde los puedan localizar, o cuál es la forma de contactarlos. Ok, en esta parte, claro que sí. Nosotros nos adaptamos a las necesidades de nuestros pacientes o de las personas en este caso que requieran la ayuda, por lo cual si ellos nos dicen que quieren terapia por línea, también se les puede dar el servicio. Les vuelvo a comentar mi nombre. Mi nombre es Dulce Rocío Morales Segura. Soy psicóloga especializada en el área de la salud. Y pues mi número es 22 28 35 7707. Ahí me pueden mandar un WhatsApp con su nombre y pues diciéndome que requieren alguna atención o algún tipo de cuestión psicológica y pues ya, estoy aquí a sus órdenes. De igual manera, mi nombre, psicólogo Pedro Berra Sánchez, donde ustedes me pueden contactar es por WhatsApp mediante el siguiente número 22 24 97 56 42. Tratamos diferentes tipos de trastornos, diferentes tipos de problemáticas, entonces bien lo comentó mi colega, nosotros nos adaptamos a las necesidades que ustedes lleguen a tener y siempre enfocado a darles el mejor tratamiento posible. Perfecto, pues muchísimas gracias y bueno, pues así es como llegamos al final de este nuevo podcast. De verdad, un tema muy interesante. No olviden suscribirse al canal de Locuras de un Ciego. Y pues nos escuchamos hasta otro nuevo podcast, Reconectando con Locuras de un Ciego. Gracias.